Buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, por supuesto, quiero dar las gracias a Ángel y a la organización de Hispacón 2013 por invitarme a impartir esta conferencia de clausura dentro del marco de toda la cantidad de actividades que se han estado desarrollando durante este día y medio en Madrid. Es curioso, ¿no? Porque ayer estaba en casa de un amigo mío que es ingeniero informático y me di cuenta que en una habitación tenía un póster de Hispacón. Entonces, cuando le conté que iba a venir, digamos, su estima hacia mí, que no sé si era alta o baja, tengo la impresión de que ha crecido, ¿no? Porque no sé si te ha invitado Hispacón, ¿no? Era como, no sé, como si me hubieran invitado a un premio los Emmy o algo así, ¿no? Realmente soy consciente que esta convención, pues, evidentemente, tiene una vida bastante longeva y que sin duda es un punto de referencia para los aficionados a la fantasía, a la ciencia ficción en España, pues estoy particularmente contenta de estar aquí. Y en ese sentido también creo que también quiero agradecer especialmente que me hayan invitado porque yo no soy una persona especialista dentro del género, es decir, no soy escritora, ni siquiera mi carrera como académica está especializada en el ámbito de la ciencia ficción y de la fantasía, aunque sí que es cierto que soy aficionada al género como, digamos, usuaria. Y es verdad que siempre las cosas más o menos que he hecho sí le dedico, ¿no? un cierto apartado, ¿no? a la serie de género, lo cual no es demasiado común. Tengo la impresión dentro del ámbito de lo que yo trabajo, que son los estudios sobre televisión, los estudios sobre comunicación audiovisual. Y en este sentido, pues bueno, sí que esta conferencia, cuando me propuso Ángel poder impartir una charla en Hispacón, sí que pensé y se me ocurrió que quizá podría ser una buena idea trabajar un concepto que creo que es que me interesa, ¿no? Que es intentar pensar por qué las series de televisión que se encuadran dentro del ámbito, yo aquí por simplificar he utilizado el término de series fantásticas, porque considero que no es un proceso que afecte únicamente a las series de ciencia ficción, y evidentemente aquí no me voy a meter en camisa de 11 varas estableciendo categorizaciones y haciendo definiciones, porque probablemente lo que podría directamente pegar o mirar al menos más, ¿no? Entonces sí que he preferido utilizar quizá la expresión paraguas series fantásticas, pero lo cierto y verdad también es que cuando estuve mirando ayer algunas de las series de las que voy a hablar, sí que se trabaja o circula un poco más como género televisivo la expresión ciencia ficción o serie de ciencia ficción y quizá de una manera más particular en la cuestión de la serie fantástica o del fantasy. Yo creo que es interesante, ¿no? Y sin duda el compañero que me ha precedido, que por cierto felicito por su intervención, que me ha parecido fascinante y muy interesante. En algún momento me ocurrió se me estaba a punto de explotar la cabeza con lo de la relatividad y todo esto. Sí que es verdad que yo creo que habéis podido comprobar que ha utilizado ejemplos fundamentalmente de cine, pero también en algún momento también se ha referido a series, ¿no? Y yo creo que es también representativo de cómo las series de televisión en un proceso que quizás se inició hace en torno a unos 8 o 9 años, pero que ha alcanzado especial interés, pero que podemos considerar en los últimos 3 o 4 años, cada vez están más insertados dentro de discursos sobre cultura o en un sentido quizá más específico cultura popular. Y en ese sentido, pues bueno, también me parece llamativo que se haya pensado que precisamente pueda terminar, al menos en las actividades que se están celebrando aquí, las actividades de Hispacón con una charla sobre series de fantasía o series de televisión. Evidentemente, yo lo que quiero desarrollar es fundamentalmente 2 o 3 ideas básicas. La primera es intentar pensar el origen, ¿no? Quizá la manera en la que originalmente se posicionan las series de género fantástico dentro del panorama de la ficción televisiva. En segundo lugar, que es una de las líneas en las que estoy trabajando ahora, de qué manera el estudio de las series de fantasía se ha insertado en este caso dentro de la forma y de las aproximaciones que se hacen a las series de ficción dentro del mundo universitario, ¿no? que es mi mundo. Y por último, intentar pensar en un pequeño desarrollo de las series fantásticas en el contexto específico de Estados Unidos en los últimos 10-15 años y terminar con una especie de selección que incluyo, y espero que así sea polémico, provocador, y aquí ya definitivamente la gente me tiene mal, intentar seleccionar 5 series, de las que solo voy a poner el fragmento de una de ellas porque me parece interesante
ese término. Evidentemente, si estamos pensando en series que podemos denominar fantásticas, todos vosotros, y nos vamos a los orígenes, o nos vamos a un periodo relativamente temprano en la historia de la televisión en Estados Unidos, pensaréis en una serie. ¿Alguien se le ocurre cuál es? ¿Star Trek? Eso es la década de los 60, un poquito antes. A ver, ya lo he oído por ahí. ¿Dónde está? La dimensión desconocida, o como se tituló originalmente en España, Los límites de la realidad. De Twilight. Yo creo que es interesante porque en última instancia creo que simplemente casi podría contar una hora solamente con este diapositivo. Pero al menos me voy a quedar con una idea. Este señor se hizo relativamente famoso, todavía hoy es famoso dentro de la cultura norteamericana, se llama Rod Serling. Era el guionista, y no solamente el guionista, sino también el productor, es decir, la personalidad creativa fundamental de esta serie, que es The Twilight Zone, pero además era el presentador. Al comienzo de cada capítulo salía la host, como se llama el host, él salía y explicaba. Y por tanto se le posicionó en un determinado ámbito de cultura popular en Estados Unidos. Pero es interesante porque cuando llegamos a este periodo, que veis ahí el año 59, Rod Serling era mucho más que un presentador de una serie fantástica. Rod Serling había sido una de las personas que había comenzado la manera en que se contaban historias en Estados Unidos en la televisión, porque había sido uno de los guionistas más importantes de un género desaparecido, del que Twilight Zone es quizá uno de los últimos casi extractores, que es la antología dramática. Es decir, esas series que sirven un poco de paraguas en las que cada capítulo se cuenta una historia distinta, que no tiene nada que ver con la anterior. Evidentemente eso significa que, como no te preocupa lo que vaya a salir a continuación, puedes establecer un relato, con un planteamiento, con un nudo y con un desenlace. De aproximadamente media hora de duración, o en algunos casos de una hora. Sin embargo, sabemos que muy rápidamente la ficción televisiva se fue hacia otro sitio. Se fue hacia las series policíacas, se fue hacia el western, se fue hacia el drama médico, es decir, géneros donde quizás no había tampoco un desarrollo dramático demasiado exagerado, todo lo contrario, lo que caracterizaba todas estas series era el estatismo, pero sí que se buscaba la continuidad. Es decir, en cada capítulo nos volviéramos a reencontrar con unos determinados personajes. Pero no solamente la antología dramática era un género difícil y de hecho por eso desapareció en términos de producción, porque realmente si pensáis que hay que contar una historia nueva, con nuevos personajes, con nuevas ambientaciones, con nuevas localizaciones, eso es caro, eso es más caro de producir que en una historia que siempre se va a desarrollar en el mismo lugar. No solamente era más caro de producir, sino que también en muchos casos, y le pasó al propio Rod Serling, era incómodo, a veces era incómodo. Porque todos estos escritores de los comienzos de la televisión en realidad lo que venían era de géneros de ámbitos donde existía una determinada libertad creativa. Y por tanto, cuando empiezan a trabajar en televisión se encuentran con que las restricciones institucionales de la televisión son bastante fuertes. Y había historias que podía contar escritores como Rod Serling sobre a lo mejor la corrupción política, o sobre el racismo, o cuestiones de ese tipo que eran incómodas para la televisión de la época. Y de hecho, en la mayor parte de los casos, en muchos casos, hay muchas historias que hablan de episodios de censura en los comienzos de la televisión. Sin embargo, es interesante cómo finalmente Rod Serling se acaba convertido en un gran icono de la televisión a través de una serie como Dimensión Desconocida de Twilight Zone, en la que casualmente podía seguir contando el mismo tipo de historias simplemente con un maravilloso escudo de protección, que es la fantasía. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los capítulos más célebres, que seguramente aquellos que os gustan la serie lo vais a identificar inmediatamente, que son Los monstruos están en la calle Maco. Que tiene que ver con unos extraterrestres que están realizando un experimento científico que tiene que ver con un vecindario suburbano convencional de la Norteamérica de la década de los 50, en el que de pronto se va la luz. Y de pronto la luz vuelve y se va. Y vuelve y se va. Y eso, los vecinos empiezan a salir a la calle, se empiezan a poner nerviosos, y empiezan a llegar a la conclusión que algo raro está pasando. Y de pronto empiezan a correr los rumores de que hay un asesino, un monstruo, andando por el barrio. Y finalmente acaban matando a un hombre que no había hecho absolutamente nada, un hombre que era inocente. Es una maravillosa representación de lo que es la turba.
Y sin duda, cuando estás viendo el capítulo, estás pensando que ese tipo de cosas estaban pasando en Estados Unidos en esa época. En el sur de Estados Unidos estaban pasando historias como esa, en la que padres de familia aparentemente normal se reunían y mataban a una persona. Eso lo podía hacer Rossellini en una serie como Dimensión Desconocida, porque al final del capítulo todo era un experimento hecho por unos extraterrestres. Y por tanto, cualquier línea que no hubiera podido cruzar a lo largo del capítulo, y créeme, en los capítulos de Dimensión Desconocida, en algunos de ellos se cruzan muchas líneas, al final todo tenía una explicación que tenía que ver con otros planetas, con cuestiones totalmente alejadas de nuestra realidad. Y yo creo que en última instancia, por eso os decía que casi se podría empezar a determinar una reflexión en torno al uso de la fantasía en la televisión y particularmente en la televisión comercial norteamericana, empezando con Dimensión Desconocida, porque es el perfecto ejemplo de cómo en un momento en el que las series realistas tenían, para no cruzar esas líneas, que moverse dentro del territorio de lo que podemos denominarlo inocuo, sin embargo, desde el ámbito de la ciencia ficción y de la fantasía sí se podían tratar temas absolutamente relevantes. Por ejemplo, un capítulo que una serie realista hubiera sido absolutamente absurdo, imposible de imaginar, sobre un grupo de científicos que se da cuenta que se va a producir en la Tierra, en su Tierra, una guerra nuclear y que se van y deciden escapar y empezar de nuevo. Y van a un planeta, que es el tercero desde el Sol. Vienen a la primera Tierra. Pero a lo largo de todo el capítulo nosotros hemos creído, salvo por pequeños elementos, que podía ser el planeta Tierra. Y por tanto, en un momento de guerra fría, de desarrollo armamentístico, etcétera, etcétera, ese tipo de fantasías, ese tipo, sin duda el término correcto, distopia, se podían representar en el mundo. Evidentemente no era la... Evidentemente no era la única manera de acercarse a este tipo de temáticas. Es interesante, ¿no? Porque es verdad que ahí sí que hay una determinada diferencia de percepción entre la idea que podemos tener de la historia de la televisión y particularmente de la historia de la ficción en Estados Unidos y lo que realmente ocurrió. Las series fantásticas nunca han sido importantes en la historia de la ficción y televisión, lo cual no significa que no haya algunas que hayan sido muy importantes. Estoy pensando quizá en dos ejemplos que son más o menos conocidos, pero que también nos sirven. Sin duda la más importante es Star Trek. Todos conocemos Star Trek, todos hemos visto la película de Star Trek, o de las diferentes series y películas que se han hecho a continuación, pero también es verdad que sabéis que Star Trek fue un fracaso. Star Trek originalmente solo duró en la cadena NBC 2 temporadas y va a ser cancelada después de la segunda temporada. Esa era la idea original, solo 2 temporadas. En el contexto de la televisión norteamericana, tener 2 temporadas es lo peor, porque eso significa que has sobrevivido la primera y sin embargo la segunda se pone de manifiesto que ya no tienes capacidad de poder, que tu público te ha abandonado. Pero también algunos de vosotros conoceréis la historia de Star Trek con un pequeño grupo de espectadores que se dedicaron a mandar cartas y que consiguieron que la NBC renovara la serie para una tercera temporada. Es curioso porque todos los fenómenos fan que han logrado salvar series para una temporada más solo la han salvado por una temporada más. Todas son canceladas a la siguiente. Y eso también fue el caso de Star Trek. Es verdad que luego continuó, pero también continuó en un sistema y en un modelo televisivo totalmente distinto. Pensad, por ejemplo, en una serie que sí que tuvo una vida más larga y que en términos comerciales meramente se puede considerar más exitosa que Star Trek originalmente, que es Perdidos en el Espacio. Que es, en el sentido literal, como podéis ver, una perfecta familia norteamericana, los Robinson del espacio. Es muy claro que se está contando. Pero sin embargo, si veis estas dos imágenes, no os llama la atención. Insisto, esta fue más comercialmente exitosa que esta. Pero si veis estas dos imágenes que están elegidas con una cierta sentido más largo por mi parte, no hay algo que os llama la atención. Hay una negra, muy bien dicho. Desde la Comisión Política deberíamos decir una afroamericana, pero no importa. ¿Y os llama algo más la atención? ¿Y qué es el Spock? Un alien. Un alien, un extraterrestre. Y eso es el peor que ser un negro, entiéndeme. Pero sobre todo, podéis ver aquí, dentro del contexto, podéis ver aquí que Star Trek está trabajando algo que era absolutamente inédito a la televisión de esa época en Estados Unidos.
de militar en una serie del año 66, hay un ruso, y no es un espía, en este caso un poquito más tarde, porque es un personaje incorporativo después. No es un espía. Y por tanto veis que la serie que quizá intentaba, en algunos casos, los Tribbles no es un buen ejemplo de ello, pero sí que intentaba aproximarse a una determinada representación de la realidad, un poquito más sofisticada, más compleja, en la que se hacía comentarios, en algunos casos políticos, tuvo una vida bastante corta y solo fue salvada para una tercera temporada gracias a los fans. Pero sin embargo, una serie como Dios dejando su vida un poco más larga. Y yo creo que eso es interesante porque lo que los académicos en general piensan, y en general hay un determinado tratamiento que se hace de los medios audiovisuales, es que toda la ciencia ficción es peligrosa en el espacio. Todo lo que tenga que ver con un elemento de fantasía es algo dirigido para niños. Esa es una noción, créeme, absolutamente preeminente. Ya sé que en este contexto no, pero es importante recordar eso. Es para niños, es algo infantil. Es algo que en este caso, como Perdidos en el espacio, hace productores originales para utilizar y para sacar partido a toda la infraestructura que tienen de hacer grandes películas de acción, sin ningún tipo de contenido, donde no podemos encontrar ese elemento de metafórico o alegórico que sí que vamos a encontrar en muchas películas. Es evidente que es un elemento particular de Estados Unidos, porque si intentamos pensar en lo que más o menos en ese periodo estaba ocurriendo, un modelo distinto, como es el caso de la televisión comercial también, en este caso británica, veréis que es una aproximación es diferente. Insisto, esto no es la BBC. Tanto Los Vengadores como El Prisionero se hacen para la televisión privada. Y sin embargo, podéis comprobar cómo desde un lugar se incorpora elementos que tienen que ver con la ciencia ficción y con la fantasía en lo que originalmente era una serie de espionaje. Los Vengadores originalmente era una serie de espionaje. Y que se convierte en algo más, trasciende ese origen tan reducido cuando se empiezan a incorporar elementos de fantasía. Y porque eso también les va a permitir a los creadores trabajar la representación de cosas que están pasando en la psique y en la sociedad británica. Y si ya empezamos a pensar en la relación que tiene con el prisionero, es muy clara. Patrick McGoohan, que es un señor que se ha hecho célebre por una serie de espías, que se harta, que está cansado de la manera en la que él mismo ha quedado encasillado dentro de una serie de espionaje, y decide crear y protagonizar una serie como El Prisionero, en el que en cada capítulo parece que todo se vuelve a contar desde el principio, lo cual es absolutamente fascinante, de un espía que aparece en una isla y que le quiere sacar información y él se niega. Y él dice, no soy un número, soy un hombre. Sin duda creo que no se puede entender en gran medida la utilización que se ha hecho de determinadas constantes y determinados elementos sociales dentro del ámbito del género en la televisión sin entender la influencia que pudo tener el prisionero. Es una serie que si creo que alguno de vosotros lo recomendaría vivamente porque para empezar vais a entender muchos capítulos de Los Simpsons. Esto podría ser simplemente 2 o 3 fogonazos de programas que más o menos han podido ser importantes en el desarrollo del género, pero como quiero volver a insistir, programas absolutamente aislados, minoritarios, particulares, no tendientes. Es verdad que por otro lado también os he dicho, quiero utilizar esta charla o quiero utilizar esta intervención para intentar pensar de por qué podemos considerar que las series del género pueden ser importantes para la manera en la que se habla de las series de televisión. Hay un libro que creo que es muy importante porque todo esto, cuando a lo mejor habéis leído alguna vez que se habla de una edad dorada de la televisión, o se habla de una tercera edad dorada de la televisión, que alguno de vosotros quizás si leéis cosas sobre eso lo habéis visto. El libro, que es un libro del año 99, que empieza a sentar, que comienza este tipo de discursos, es este libro que se titula La segunda edad dorada de la televisión, de Robert Bloch. Evidentemente, la primera edad dorada es el periodo fundacional de la televisión, como corresponde a cualquier edad dorada, por ejemplo. Y sin embargo, si veis aquí, en esta portada del libro, a lo mejor reconocéis Canción Triste de Jim Street, reconoceréis quizás menos conocida Hospital, que viene para las televisiones autonómicas, luego no reconozcan 30 y tantos, que la de los Yuppies, y a lo mejor reconoceréis una que es un poquito más tardía que es Pique Fences. Todas tienen en común que son dramas
más interesante que hace el libro de Rolf J. Thompson es esto de lo que él denomina una especie de canon. Él ha hecho un vistazo a la televisión que se hizo en Estados Unidos en la década de los 80, que empieza evidentemente con Canción Triste de Hill Street, termina con las series más tardías de este periodo, de mediados final de la década de los 90, como por ejemplo Urgencias, y él plantea que estas series, que se pueden denominar series de calidad o series de prestigio, tienen una serie de características. Y veréis, son varias, son como 12 de atrás, algunas tienen que ver con la identidad de género, la presencia del escritor, que evidentemente Mujeres Peligrí, que evidentemente ganan premios, que intentan ser polémicas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo hay una característica, y por eso es llamativa, y por eso la quiero subrayar, que es la tendencia al realismo. Es decir, me llama la atención esa característica, porque mi impresión, cuando se echa un vistazo a la mayor parte de las series, es que la mayor parte de las series de televisión, históricamente, han tendido a ser realistas. Otra cosa es lo que entendamos por lo que tiene que ver con lo que puede ser realismo. En este caso, quizá la impresión, y por eso creo que el término no es del todo acertado, hubiera sido algo más como naturalista. Porque quizá aquí lo que se está intentando plantear es una diferenciación entre series que intentan representar las cosas más o menos tal como ocurre en la vida cotidiana, que tienen esa aspiración y que por eso utilizan una estética que es irrealista, que de eso va, una estética realista, y series que a lo mejor no tienen ningún problema en utilizar quizá más elementos que tienen que ver con la acción o con la aventura, para entendernos. Y por tanto, cuando está hablando de esta tendencia al realismo, la diferencia que puede existir entre una serie como Canción Triste de Hill Street, donde hay una cámara que se está moviendo constantemente, frente a una serie no de un año muy anterior, pero que evidentemente no tiene nada que ver como puede ser Starkey House. Pero sí que es interesante cómo la cuestión del realismo, fijaos que en un determinado periodo se convierte en un elemento que es distintivo de lo que tiene que ser las series de calidad. Eso nos lleva a la tesitura, a los académicos, o a muchos académicos que han querido utilizar esta categorización de Thompson como si fuera una especie de 10 mandamientos. Porque entonces significa que cualquier serie que sea, podemos denominar de género, fantasía o ciencia ficción, no puede aspirar nunca a ser ficción de calidad. Sin duda esto tiene que ver con otras cosas, y sin duda tiene que ver con una idea que ya he introducido antes, pero que de nuevo, porque por segunda vez lo quiero insistir. Es decir, considerar que solo se puede aspirar a hacer arte utilizando los medios audiovisuales si se están contando historias realistas. Y por tanto, el arte de una película como Avatar, por poneros un ejemplo, tendrá que ver con las cuestiones de cómo está representado ese mundo, pero no por su contenido. Por eso, si pensáis en el tipo de cine que suele interesar a unos determinados tipos de académicos, siempre tenéis que pensar en directores que representan el mundo desde el realismo. No hay ningún director que cree, creedme, más expectación en el mundo de los académicos, que es un director de cine iraní que se llama Abbas Kiarostami, que básicamente pone planos que duran 10 minutos. Que viene la persona andando y ves cómo la persona se va acercando durante 10 minutos a la cámara. Esto evidentemente es una exageración. Pero eso sí, es importante. Pero sin embargo sabemos que los que trabajan sobre televisión, fundamentalmente, esta regla no la pueden aplicar. Porque no ocurre. Porque no se manifiesta. Es decir, porque la historia de la ficción televisiva está jalonada, por ejemplo, muy esporádicos, pero muy destacados y muy relevantes, que han sido los que fundamentalmente han mantenido la llama viva en televisión de contar historias que son importantes, que nos hablan del mundo contemporáneo y que no eran series realistas. Todo lo contrario, se podía hablar del mundo contemporáneo y de las cosas que estaban pasando en el mundo contemporáneo a través de la fantasía y de la ciencia ficción. Y os pongo un ejemplo. A comienzos de la década del 2000 se producen muchos aniversarios en torno porque muchos países comienzan la televisión. Se produce, el 50 aniversario del comienzo de la televisión en muchos países. Y es relativamente fácil encontrar libros conmemorativos. Uno de ellos que surge, que no tiene que ver con un aniversario concreto de la televisión británica, pero sí
por una investigadora anglosajón que se llama Greenfield. 50 programas, no 50 series de televisión. Por tanto, podéis imaginar que uno de los programas que se entiende como un macroprograma que aparece aquí es, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Otro programa que aparece aquí señalado es la llegada del hombre a la luna. Otro programa puede ser un programa documental. Entonces, no penséis únicamente en series de televisión, pensad en programas de televisión en un sentido amplio. Pues de esos 50 programas, el número no es un número, es decir, el 7 no es más importante que el 50, ¿vale? Es una de las mejores. Pero dentro de esta lista de 50 programas hay exactamente 2, 4, 6, 7 series de ficción que podemos considerar que se entroncan dentro de lo que podemos denominar la fantasía y la ciencia ficción. 7 de 50 programas. Estaréis de acuerdo conmigo que proporcionalmente es elevadísimo. Es una proporción elevadísima. Porque no, aproximadamente, para haceros una idea, de los 50 programas de televisión, solo unos 30 o 35 son series de ficción. Por tanto, es un porcentaje muy elevado. Teniendo en cuenta que prácticamente son todos los programas que han tenido una determinada recorrido o una determinada repercusión, tanto en el ámbito anglosajón como en el ámbito norteamericano y en el ámbito británico. Es verdad que si veis los nombres de los autores, nos llama la atención que los 7 ensayos dedicados a estos programas solo lo hacen 2 los autores. Pero eso también es interesante, porque el que me llama más la atención y creo que nos permite decir algo más es Matt Hills, que es un tipo que es conocido porque es el académico que ha trabajado dentro del ámbito de la serie de televisión más importante en sus trabajos sobre el fandom, sobre los fans. Y por tanto, si nos vamos a aproximar a la serie de televisión y a la televisión en un sentido amplio, no únicamente pensando en el texto, es decir, en la propia serie y en los valores que más o menos pueda tener, sino en los que están sentados y lo están viendo y para ellos está siendo algo importante, si echamos un vistazo al otro lado de la pantalla, sin duda, la proporción de las series de ciencia ficción y fantasía tiene que ser mucho más elevada. Porque es un hecho y está establecido que la relación que el espectador va a establecer con este tipo de programas es mucho más fuerte. Y la fidelidad que genera por parte del espectador también es mucho más fuerte. Y los productos derivados de merchandising que van a generar también son mucho más importantes. Porque solamente desde esa óptica se puede entender un programa que yo no utilizo en la diapositiva, pero que veis aquí, como Doctor Who. Y recordaréis que hace 2 o 3 semanas se celebró el 50 aniversario del comienzo de la serie de Doctor Who, que era una serie para niños. No era una serie como El Prisionero o Los Vengadores, que era un producto más o menos caro para una audiencia adulta. Doctor Who comenzó como un programa infantil en el sentido literal, un programa infantil. Pero 50 años después, miles de personas se reúnen en cines de todo el mundo para ver ese especial del 50 aniversario. Y eso es un fenómeno absolutamente llamativo y casi insólito pensando en el ámbito de la ficción, pensando en el ámbito de la ciencia televisión. Insisto, los fans van a ver en pantalla grande a Doctor Who y os diría que si se hiciera algo parecido con otro tipo de programas que están mucho más prestigiosos, estoy pensando que si Homeland, que si era La Voz de la Casa Blanca, es decir, esto verdaderamente que son productos de gran prestigio, la gente no iría a los salas de cine a la 1 de la mañana en mitad del invierno a ver el capítulo aniversario. Eso es importante. También es muy importante que cuando se empiezan a hacer libros académicos por parte del British Film Institute, que es como digamos la Filmoteca del Reino Unido, también es importante que van a tener también este tipo de programas. Una serie original editorial que no tuvo mucho recorrido, pues se sacó para ejemplares, se dedicó a Los Vengadores. Y una colección que está dedicada a clásicos de la televisión, también dedica uno de sus primeros números, como podéis ver, a Básica Romántica. Y este libro, que también es bastante destacado, que ya empieza a trabajar nociones interesantes como puede ser televisión popular y televisión de calidad, y por tanto, televisión popular de calidad, en el que está hablando, digamos, de programas de los que merece la pena hablar, de los que merece que en la universidad se trabaje y se enseñe, podéis ver también casualmente que están seleccionados 5 series, una Buffy de vampiros, otra Star Trek, la nueva generación, otra Los Soprano,
Por tanto, de nuevo, el reconocimiento que van a tener dentro del ámbito de las personas que se dedican a trabajar en las series de televisión va a ser extraordinariamente elevado. Sin duda, porque también es verdad que por el camino empiezan a pasar cosas que poco a poco, y aquí hay un proceso que, como habéis podido comprobar, casi ha durado 20 años, que tiene que ver con intentar ligar o intentar relacionar lo que puede ser la ficción televisiva a algo que podemos denominar arte. Me gusta esta portada, que es la portada de la revista Time, es una de las portadas quizá más llamativas de este periodo, porque veis que está dedicado al director de cine David Lynch, que sabéis que es alguien que viene del ámbito cinematográfico, pero que sin embargo tiene un poco esa vertiente bastante llamativa en el que es capaz de hacer una película profundamente realista, como puede ser El hombre elefante, pero también poco tiempo después hacer una película profundamente enloquecida, como puede ser tú. ¿Quién se anima a hacer una serie de televisión junto con un guionista de televisión que se llama Mark Frost? Que veis que lo que dice el titular es David Lynch, un genio, y aquí es un juego de palabras con la película en la que estaba trabajando también David Lynch en esta época, que era Corazón Salvaje, el genio detrás de David Lynch. Y veis qué interesante es esta imagen, que veis que está un poquito manipulada, porque si veis solamente esta parte, pero veis también solamente la otra parte, la otra cara, veis que no solamente está con un tono verde, sino que también está manipulada porque casi le da una apariencia monstruosa, ¿no? Y que realmente es casi una imagen de Jekyll y Hyde, ¿no? De alguna manera. Porque sin duda, Twin Peaks va a ser la serie que le va a dar a las series de televisión en determinados ámbitos un buen nombre. Pero también es una serie con destacados elementos fantásticos. Solamente que para apreciar eso tienes que haber visto la serie. De hecho, os diría que tienes que haber visto varios capítulos de la serie. Porque esa va a ser una determinada característica que creo que nos sirve también para pensar y para definir la manera en la que determinadas series que aspiran a no ser encuadradas dentro de un nicho, por así decirlo, van a incorporar los elementos fantásticos. Si veis el primer capítulo de la serie de Pixel, que yo creo que es la película larga, pues una hora y media, veréis que casi no hay alguna insinuación, pero no hay elementos sobrenaturales. Pero sabemos que los elementos sobrenaturales se van a incorporar por parte de eso. Y que finalmente, de hecho, no voy a revelar mucho más, porque si no, ahí sí que alguien se levanta y me pega, que tiene que ver con quién es el auténtico asesino de la Palmer, en la que se utiliza un elemento sobrenatural para explicar algo que lamentablemente no es solamente demasiado común, desgraciadamente, como es el abuso sexual. Y aquí llegamos a la serie que claramente va a popularizar el género fantástico dentro de la ficción televisiva de Estados Unidos. A partir de aquí, ya sí que vamos a encontrar de una manera regular y casi os diría de una forma abundante series de televisión que podemos considerar fantásticas. También de nuevo veréis que la presentación que hace Expediente X es, oye, vamos a dar una explicación más o menos racional a esto, no vaya a salir nadie corriendo. Y por tanto, vamos a hacer una serie sobre una unidad del FBI que se dedica a investigar cosas que no tienen explicación, en este caso un loco de los ovnis, que es el agente Mulder, una traducida, etcétera, etcétera, y la vamos a emparejar para siempre intentar encontrar una explicación racional con Tanya Scully, que es una científica. Y es interesante el planteamiento que tiene Expediente X, en el que después de 9 temporadas viendo todo tipo de ocurrencias paranormales, Scully se sigue sin creer nada. Es una cosa que a mí siempre me llama la atención cuando veo la serie. Y que os diría que Expediente X aporta algo a la historia de la televisión que es importante. Y es que junto con Twin Peaks, una serie que no pretende ser únicamente contenido, sino también forma. Es decir, ese mundo de lo extraño, ese mundo que es de lo que se sale de las rígidas normas de lo verosímil y de lo realista, se va a hacer con un tratamiento formal distinto. Y una de las cosas que te llama la atención cuando empiezas a ver capítulos de Expediente X es, pero qué oscuro es todo, ¿no?
que es una serie que va a trabajar algo que sabemos que va a ser muy importante para el desarrollo último de la serie de televisión. Es decir, sabemos que va a intentar contarnos no una historia en cada capítulo, como vamos a tener un monstruo de cada semana, sino que de vez en cuando se nos va a empezar a avanzar en una historia que cada vez se va a hacer más compleja y por tanto va a tener un gran arco narrativo. Es decir, esas series que a lo largo de toda la serie te están dibujando un universo con historias muy complejas que tienes que conocer más o menos, tienes que tener una noción básica para poder entender lo que está pasando, es una de las mayores aportaciones que va a hacer Expediente X al desarrollo de la ficción televisiva. Porque en este periodo lo que va a ocurrir es que las historias en televisión se van a hacer cada vez más densas y más complejas. Pero yo diría que también Expediente X va a hacer algo, y aquí sí que quiero poner un pequeño fragmentito, como muy deprisa, que tiene que ver con hacer capítulos especiales. Capítulos que podemos denominar de concepto, en el que, como tenemos un elemento que nos da libertad, es decir, que nos estamos moviendo dentro de algo que se llama fantasía, de vez en cuando podemos hacer un capítulo que rompa y que, en el sentido literal, sea un capítulo experimental. Si echáis un vistazo a la parrilla de la cadena Fox, que era la cadena que emitía en Estados Unidos Expediente X en este periodo, hay como dos extremos. Está el elemento que más aleja de la realidad, que es Expediente X, y el elemento que más pretende acercarse a la realidad, que es un programa de telerrealidad que se llama COPS, en el que un grupo de cámaras se montan con unos equipos con unos coches patrullas de policía y le siguen en su trabajo. Es una especie de lo que se viene a denominar docu-show, ¿vale? Documental, pero hecho como series de televisión. Y ellos lo que van a hacer es un capítulo que se titula Ex-Cops. The following is a special episode of The X-Files. Your discretion is advised. Cops is filmed on location with the men and women of law enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. I don't know what it is about Cold Road. It's just something about it. Eso viene que va al capítulo. I mean, he's also pretty scary neighborhood to begin with. I haven't done the job that long myself, but I've seen more than my crazy stuff. But the moon is full. It's just like times 10. I don't know, maybe it's the tide or something. Es la explicación racional a por qué la gente se vuelve loca. Regardless, Por la when you're on the economía. job, that makes people believe they'll meet you when we're out there, or be a little less nervous walking the streets tonight. Well, that's a good feeling. You got a report of somebody looking around the neighborhood making noise. Actually, I take that back. I got a report of a monster lurking around the neighborhood. Yeah, it's full moon. Run home in this district. Probably looking at somebody riding the doorknobs. Trying to steal some money for a quick fix. Usually we're not the stealthiest of criminals, so. El ojo de la luna llena es un caballo. Otra explicación racional. If you call back this time, Michelle.
Scott Johnson anything. Can you let the lady know that it's her house on mine? Yes, sir. Snatches. How much you saw? Claro, te quedas como sorprendido, ¿no? Porque dices, qué cosa tan curiosa, ¿no? El último instante de lo que va el capítulo, y lo habéis podido comprobar, es demostrar cómo funcionan las reglas de cómo se cuentan las historias. En ningún momento del capítulo se llega a ver al hombre lobo, porque claro, los hombres lobos no existen. ¿Cómo se van a mostrar en el programa de televisión? ¿Entendéis? Y se muestran cosas que tienen que ver también con cómo toda esta noción de realismo, evidentemente eso es en sí mismo un artificio. Nada es realista. Hay un momento fantástico en el capítulo que de verdad, si tenéis la oportunidad de verlo, os va a gustar, que con Madre que le pega una patada a una puerta y la puerta no se abre, porque es que es difícil abrir una puerta de una patada, le tienes que pegar muy fuerte. Entonces le empieza a pegar y no se abre como normalmente las películas de golpe, no, tiene que pegar 3 o 4 veces para que se abra. Y creo que como momento pone muy de manifiesto eso, es decir, cómo no es tan sencillo establecer esas categorizaciones que sean tan estrictas. Sin embargo, no hay tampoco ningún tipo de duda que el hecho de que Expediente X fuera un programa de éxito sí que permitió que llegaran a escena programas que podemos denominar fantásticos y que se generalizaron. Sin duda, el que nunca ha salido de una determinada categoría de nicho, pero fue muy influyente, porque en un determinado momento fue del programa sobre el que más se estaba trabajando en, lo creéis o no, en el mundo académico, mucho antes de que se hablara de Los Sopranos y de todos estos que son muy célebres, con razón, el Buffy y Cazavampiros. Que evidentemente, ¿por qué hablo de Buffy y Cazavampiros? Porque me lo hago que puedo, porque si estáis aquí a mi disposición. Pero claro, decir, voy a hablar de Buffy y Cazavampiros no es algo que inmediatamente dices, oh, seguro que se va a referir a Kierkegaard o algún tipo de filósofo. Pero Buffy y Cazavampiros, si en un determinado momento se convierte en una serie tan destacada, es por algo, en primer lugar, porque te está contando una historia claramente de ámbito metafórico. El planteamiento de la serie es, el instituto es el infierno, algo que sabe cualquier adolescente. Y por tanto, si el instituto es el infierno, vamos a hacer que el instituto donde va a cursar clase la protagonista, Sunnydale High, sea literalmente la boca del infierno. Y por tanto, de ahí empiezan a salir monstruos. Monstruos que van a servir de metáforas de diferentes elementos de la vida adolescente. Eso de hecho así puede resultar un poco obvio, pero lo cierto es que la serie funciona por eso. Porque te va a contar lo que es ser una mujer, y veis aquí a Buffy Sanders, que es la protagonista,
en el que te marca que es una cazavampiro y que por tanto tiene una cierta dificultad para relacionarse con los hombres, porque su principal objetivo de su vida, según está determinado, es dedicarse a cazar vampiros hasta que la maten. Por ejemplo. Es decir, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con hacerse mayor que se trabajan a partir del ámbito de la fantasía. Y de nuevo, y este es el segundo fragmento que va a ser un poquito más breve, porque nos quedamos sin tiempo, pero esto lo voy a poner. Sin duda, Buffy Cazavampiros se convirtió en una serie célebre, porque esto que veis aquí perfilado en el expediente X, es decir, vamos a utilizar el ámbito de la fantasía para experimentar en muchos aspectos, y esto me lo llevaron al extremo. Y lo llevaron al extremo con uno de los capítulos más memorables de la historia de la televisión que se titula Hush. Si algo se suele decir que una película es telefílmica, es cuando se habla demasiado. ¿Por qué? Porque normalmente la manera en la que se cuentan las historias en las series de televisión tradicionalmente ha tenido que ver mucho más con el diálogo que con los elementos, digamos, de cámara, de iluminación, de música, etcétera, etcétera. Y por tanto, el reto que se plantea hacer en este capítulo de Buffy Cazavampiros es: vamos a hacer que los protagonistas no puedan hablar. Y por tanto, vamos a eliminar completamente de la narrativa los diálogos. De nuevo, como ocurre en Buffy Cazavampiros, porque hay un encantamiento. No nos hace falta subtítulos como otros subtítulos. Porque claro, si no puedes hablar, no puedes gritar. Si quieres verlo, lo veo. Sobre todo, porque podéis ver que es: vamos a romper los convencionalismos de una forma. En Buffy Cazavampiros se hace algo que también es interesante en otro momento, y es que es un capítulo musical.
Curiosamente, vais a encontrar muchos más capítulos musicales en series que tienen elementos fantásticos que series realistas. Pero sin embargo, también sabemos que hoy en día las series musicales es uno de los grandes modos de la televisión. Con esto os quiero decir que lo que van a permitir este tipo de series es hacer esos capítulos que sean de conceptos especiales y establecer elementos que después se van a popularizar en series ya de otro tipo, de consumo quizá un poquito más mayoritario. Y en ese sentido, son series que ayudan a avanzar el lenguaje. Lo cual no significa que siempre acierten. Por ejemplo, en un determinado momento en que HBO, que se ve que es una cadena de bastante prestigio, que va a producir, por ejemplo, la serie de Los Sopranos, ellos intentan hacer series de este tipo. Ellos apuestan también por hacer series fantásticas. Y sin embargo, ni Carnival, que después se convierte en una, sin duda, serie de culto, como Yo from Cincinnati, que no es una serie de culto, porque realmente es imposible verla y entenderla, fundamentalmente. Pero estas dos aproximaciones no les funcionan dentro de lo que es el público de un determinado interés de HBO, que se va a interesar más por series que no intentan romper las normas y los convencionalismos desde el punto de vista del género, sino el sexo y la representación de la violencia. Pero sí, y con esto sí que quiero poner el último pequeño fragmento, para otro tipo de público, que es el público de toda la vida de este tipo de programas, el público fan. Sin duda se puede considerar que Battlestar Galáctica Estrella de Combate, es la serie que de una manera más intensa y más inteligente y más brillante ha trabajado y ha tratado la lucha contra el terrorismo. Que no creo yo que tengamos ninguna duda, ninguno de los que estamos aquí, que es el tema que define la experiencia de ser un ciudadano a partir del año 2001 en un país occidental. El 11 de septiembre nos ha cambiado la vida a todos, en muchos aspectos. Y sin embargo, la serie que mejor tratar eso no va a ser ninguna serie de ámbito realista. Va a ser una serie de fantasía como Battlestar Galáctica. Pero que lo hace desde un determinado planteamiento, y es: vamos a trabajar la ciencia ficción desde un ámbito naturalista. De hecho, cuando el guionista, el creador de Battlestar Galáctica, que se llama Ronald Moore, pone en marcha la serie, él dice: yo he aprendido, porque he sido uno de los guionistas principales de las series de Star Trek a lo largo de la década de los 80 y de los 90, fue guionista de la nueva generación y de Espacio Profundo 9, me voy a quedar con la mejor de esas series, pero me voy a quedar con las cosas que considero que crean una barrera para aproximarse a determinados temas. Y por tanto, aquí no va a haber extraterrestres, va a haber una raza de robots, creados por el hombre. No va a haber prótesis, no va a haber un lingo científico como gracias al compañero antes nos ha puesto perfectamente en la serie de Star Trek. Y él escribe un memorándum que se llama Una ciencia ficción naturalista, o cómo quitar la ópera de la space opera. Es decir, vamos a hacer una serie de ciencia ficción como si fuera una serie realista, con cámara en mano, con un realismo sucio, sin prótesis, sin extraterrestres de color negro. Yo quiero poner un pequeño fragmento de lo que es el primer capítulo de la serie regular, porque la serie comienza con una miniserie que funciona, que por tanto dedicamos que incluso y contrato la serie, que se titula 33. Sagittarius. How many have you got? What's the Bible say? We can't translate for us yet. So if you want to leave it with us, we can go on the website. Next. Los robots han aniquilado las colonias humanas. Uno de los pocos barcos, es decir, naves que sobreviven en la galáctica, por cierto, porque no está conectada a la red principal, es una nave antigua, y cuando sobreviven, una de las cosas que tiene que hacer la gente es intentar encontrar a ver si algún familiar suyo ha sobrevivido. Y por tanto, veis aquí que se representa, después de estudiar la biblioteca de los fragmentos, es uno de esos muros de memoria
que normalmente se suelen hacer después de ese tipo de grandes tragedias. Después del 11 de septiembre, después del 11M, los muros de la memoria, que veis que están muy bien representados ahí. Pero quizá algo se ha llamado la atención también. Es decir, esto es una nave espacial donde veis que hay cajas por medio. No es una cosa absolutamente insólita cuando ves algún tipo de programas. Lo limpio, lo ordenado que está todo. Esto es una nave militar. Y por tanto, cualquiera que visita un barco o cualquier tipo de instalación militar sabe que siempre hay cosas por el medio y que no todo está limpio. Esa es una idea fundamental dentro de la serie. De hecho, otra idea fundamental de la serie es que la sala de mando no tiene una magnífica panorama del espacio, porque sabemos que en lugar donde está el centro de control tiene que estar el que esté más protegido dentro de la nave. No queremos una gran panorámica del espacio. Por tanto, este tipo de elementos lo que permitió que Luz y Bizancio, a pesar de que Battlestar Galactica nunca fue una serie popular, sí que permitió establecer una idea y es, podemos hablar de la tortura, podemos hablar de quiénes son los terroristas, podemos hacer capítulos en los que los humanos, los héroes, son terroristas suicidas, podemos hacer capítulos sobre invasiones por parte de seres extraños que ocupan, en este caso, una colonia de los protagonistas humanos. Y por tanto podemos hablar a la vez del 11 de septiembre, de la guerra de Afganistán, de la guerra de Irak, de la ocupación de Irak, pero vamos a estar protegidos, de nuevo, y por eso en este sentido creo que con Battlestar Galactica se cierra un determinado círculo, vamos a estar protegidos por el elemento de la cita. Yo diría que es la primera serie de género que sí que se puede enfocar claramente dentro de lo que es el auténtico panteón de las grandes series de televisión contemporáneas. Sin duda no es la única. Y evidentemente esto lo hago con provocación, poner una imagen de la última temporada de Perdidos, porque yo soy así. Sin duda, Perdidos es otro. Todos más o menos supongo que habréis visto algún capítulo de Perdidos, pero simplemente no quiero hablar del final de Perdidos, porque eso sería el tema muy largo, porque no quedan solo 2 o 3 minutos. Pero sí que os quiero decir una cosa menos de cada una de las series estas que considero que sí se puede considerar las canónicas. El capítulo, el momento en el que Perdidos asume que es una serie de fantasía, de auténtica fantasía. Porque recordad que en el primer capítulo de la serie, Perdidos casi no se presenta como una serie de fantasía. Recordad que aparece un oso polar y es lo único sobrenatural. ¿Por qué? Porque la serie se tiene que posicionar sin que se note que es una serie de fantasía. En el momento que la serie se agarra a ese ADN de una manera definitiva, eso es con el capítulo La Constante. Que es un capítulo que se puede entender sin haber visto la serie y que tiene que ver con el viaje en el tiempo. Que sabemos que al final va a ser el gran tema de la serie. Y sin duda, el gran procedimiento narrativo de las últimas temporadas de la serie. Pero las series de fantasía, sin duda, son uno de los elementos más destacados de la ficción televisiva contemporánea en Estados Unidos por otra cuestión. Y es por la manera en que han sabido aprovechar los vínculos con la literatura. Esto es una conferencia de ciencia ficción, de fantasía. Cuando he entrado, he llegado a la zona principal y he visto que había una mesa llena de libros, que es tradicionalmente la expresión natural. Conforme las series de televisión se van haciendo más complejas, es más difícil escribir para una serie de televisión. Nótese el ejemplo de Perdidos. ¿Por qué? Porque en un determinado momento la complejidad es tal que los propios guionistas pueden perder la referencia. Una de las características principales de la televisión contemporánea va a ser hacer series no basadas en novelas, sino en series de novelas. Por ejemplo, un estreno otra vez, True Blood, que era una de las novelas que he visto que estaba en la mesa puesta. Eso no significa que tienen que ser literales. Aquí, en este caso, es una adaptación más o menos libre de diferencia que se puede hacer en la novela. Pero, de nuevo, la metáfora funciona. Y, en este caso, el trabajo que se hace de la diferencia y de cómo los humanos y los monstruos, los vampiros, los hombres lobo, se van a relacionar entre sí. En un ambiente profundamente opresivo como es el sur de Estados Unidos. Y sin duda, otra que no es una serie de novelas, pero que también nos sirve, que es una novela gráfica que es The Walking Dead, en el que lo mismo ves una escena de absolutamente soledad de un personaje absolutamente agobiante, y a continuación aparece un zombie y se le agarra la cabeza, se la abre y se lo empieza a comer ahí en el. Realmente es una serie con unos enormes picos
y valles desde el punto de vista de la representación de la realidad. Porque, y yo es uno de los motivos por los que defiendo profundamente The Walking Dead, sé que no como una idea muy popular en algunos ámbitos, porque a mí me parece una serie absolutamente realista y absolutamente naturalista en la representación de la emoción de sus personajes. Mucho más que cualquier otra serie más convencional. Y que claramente se entronca dentro de un determinado contexto de fantasía. Pero si veréis, de nuevo se produce esa especie de idea de la serie de televisión que se cuida de no pronunciar su nombre, el género que se cuida de no pronunciar su nombre, con esta imagen promocional de la primera temporada. En la que seguramente os llamará la atención porque esto parece una escena de ¿qué? De un western, no de una serie de fantasía. Y que cuando se presenta The Walking Dead a los espectadores norteamericanos se cuidan mucho al comienzo, en determinadas imágenes promocionales, en presentarse como una narrativa de zombies de una manera comercial. Y ya para terminar, sin duda, la serie que de una manera más clara, en los últimos años se ha posicionado dentro de este ámbito, que es Juego de Tronos. Yo diría que hay muchos motivos por los que nos puede gustar Juego de Tronos. Sin duda, porque es el relato, probablemente la serie de televisión más ambiciosa que se está haciendo en este momento, en Estados Unidos. Pero ambicioso no porque nos esté contando una gran historia, que nos están contando, sino imaginaos el planteamiento es de que está existiendo un mundo novelístico por un lado que va a una velocidad y nosotros como relato nos vamos a intentar acercar a esa velocidad. Y vamos a contar una historia en la que hay determinadas lagunas con una complejidad enorme y vamos a intentar llegar a un público mayoritario. Y todo eso lo vamos a hacer con dragones. Es decir, vamos a representar un universo de nuevo en el que lo sobrenatural solo se va a indicar de manera paulatina y en un determinado momento se va a posicionar dentro del relato. Pero cuando eso ocurra, probablemente ya estaremos en la quinta o en la sexta temporada. Y por eso hablo de ambicioso. Porque, y con esto termino, lo que yo creo que en última instancia nos dan de pequeña enseñanza las series de género, y particularmente Juego de Tronos, es que la experiencia de consumir series de televisión no es una cosa inmediata, no veo un capítulo y me voy a hacer otra cosa. Y nuestra relación con la serie de televisión es algo más que simplemente sentarnos y ver un capítulo. Es algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo, es algo con lo que vamos a ir creciendo. Y ese planteamiento que tiene una serie de televisión, este tipo de series que se están planteando como grandes narrativas, lo van a aprovechar. Porque ellos son conscientes de que le están pidiendo al espectador que tenga una enorme paciencia y que tenga una enorme fidelidad al relato. Y no se me ocurre nada más antitético a la manera tradicional que se tenía de pensar lo que era la televisión, que era algo, recordad las imágenes esas del coach potato, es decir, del cerebrado que se sienta delante de la televisión, y parece que cuando uno está viendo la televisión, de pronto deja de tener actividad neuronal. No se me ocurre nada más antitético a esas imágenes tradicionales de lo que es el consumo televisivo de una serie como Juego de Tronos, en el que ocurre justo lo contrario, en el que no solamente merece tener toda tu atención, la atención del espectador, sino que de hecho la propia relación con el espectador es de un juego en el que se están dando pistas y en el que se están planteando pistas de hacia dónde va a evolucionar el relato, y el espectador tiene que estar casi a la altura de las circunstancias de lo ambicioso que es su historia. Porque en última instancia el Juego de Tronos tiene que ver con un mundo que no existe, pero con algo que es también muy tradicional y muy conocido por todos, porque sabemos que es uno de los elementos que define la vida, que es el poder, el uso y el mal uso que se da del poder. Y sin duda, desde un ámbito del género y desde el ámbito de la fantasía, tengo la impresión de que el Juego de Tronos es una representación más realista del poder y del poder político y del carácter corruptor del poder político que cualquier serie como El ala voz de la Casa Blanca, House of Cards o cualquiera de estas que queráis. Así que bueno, con esa idea me quedo sobre de qué manera las series de fantasía son también un auténtico reto creativo. Muchas gracias por vuestra atención. Yo os dejo aquí también mi contacto por si algún día me queréis contestar para cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias.
Vale,